Historia nocturna. Trabajo como vigilante en unas bodegas a las afueras de Santa Marta. Eso prácticamente es un solar enorme y unos hangares en donde hay varios containers de empresas de construcción, pero el caso no es ese. Ese solar, en su parte trasera, se encuentra con la línea férrea y a su vez con un caserío que ha crecido mucho en ese sector. Los turnos de noche a veces los cubro con otro muchacho, sobre todo cuando hay bastante mercancía, ya que un extremo del lote está muy cerca de donde están esas casas y bueno, las personas que viven ahí nunca se han metido con nada de las bodegas, pero igual los jefes son muy desconfiados. Hace unas semanas, en una de esas noches, comenzó a pasar algo extraño. Mi compañero a veces trae un parqués y ahí nos ponemos a jugar para pasar el rato y evitar dormirnos. Eran ya como la 1 de la madrugada. Estábamos jugando cuando de repente mi compañero pega un brinco, que algo le había mordido en la bota del pantalón. Yo enseguida saqué la linterna y alumbré en el suelo y lo único que vi fue la sombra de algo corriendo como a 5 metros ya de donde estábamos nosotros. Por la forma en que se movía parecía un conejo. Fue lo primero que pensé, porque estando bastante lejos se detuvo y los ojos le brillaron en la oscuridad. Vamos a agarrarlos, me dijo Almanza, y yo le había copiado la idea, pero después me quedé pensando, como por qué razón un conejo iba a llegar hasta donde estaban dos personas e iba a morder a una de ellas así porque sí, si ellos por lo general son ariscos y donde ven gente se esconden. Esa vaina no me da buena espina, le dije, pero él insistió en que lo fuésemos a buscar. Además porque vimos la sombra que se escabulló entre unas cajas de madera que estaban ahí botadas y se quedó por allí. Sin embargo, agarré un pedazo de pala y un reflector grande que teníamos en la garita y me fui con Almanza a buscar el dichoso conejo. Cuando llegamos hasta donde estaban las cajas, yo empecé a alumbrar y sí, había unas huellas, pero no se veían como huellas de conejo, sino como huellas de una persona grande. Nosotros nos quedamos mirando extrañados, pero por más que buscamos, no encontramos nada. La siguiente noche pasó algo más o menos parecido. Yo estaba en la entrada haciendo una ronda y Almanza estaba a un lado de la garita, sentado en un balde abriendo un porta en el que tenía la cena. Yo vi que el man se volteó a buscar algo en su bolso y cuando regresó la mirada al porta con la comida, pegó un grito y salió corriendo hacia donde yo estaba. Yo lo que hice fue atajarlo, poniéndole la mano en el pecho porque venía bastante alterado, con la cara pálida y los ojos que se le querían salir. Le pregunté que qué le había pasado y me dice que le habían tumbado la comida. Yo le pregunto que si algún animal o algo, porque ahí ya habíamos visto ratas. Y el man me dice que vio una mano que salió de la sombra y le tiró el porta al suelo. Ahí sí me preocupó más el asunto. Fuimos a revisar y nuevamente la misma vaina. Ahí donde estaba el porta con la comida revolcada, había unas huellas de gente que se veían donde empezaba, pero uno seguía el rastro y había un punto como a 2 metros de ahí en donde simplemente se desaparecían. Esa vez hicimos una ronda hasta temprano y cuando aclaró el día volvimos a revisar por todos lados a ver si es que había alguien escondido por ahí, pero no encontramos nada. Lo peor es que las siguientes noches me tocó a mí solo, porque como ya se habían llevado la mayoría de mercancía, nos dividieron los turnos. Yo generalmente me echo un sueño, tipo 4 de la mañana, pero en ese turno no di. Sentía que lo que era pasaba corriendo al fondo del lote. Yo alumbraba y no veía nada. Me acomodaba de nuevo en la silla y otra vez volví a sentir los pasos yendo de un lado a otro en carrera. En una de esas prendí los reflectores del fondo para dejar esa zona iluminada. Me quedé un buen rato observando, pero no vi nada. Así que me regresé a la garita, me senté en la silla y me recosté de pecho en el escritorio. Recuerdo que me estaba quedando dormido cuando siento que alguien me da 2 toques en el hombro. Yo casi entre el sueño y despierto no asimilé bien la vaina. Solo sacudí la cabeza como diciendo que me dejaran de molestar. Luego vuelven y me tocan el hombro, esta vez más fuerte. Pero yo nada, yo quería ir a dormir. Pero a los 5 segundos que caigo en cuenta que yo estaba solo ahí.
Me levanto de sobresalto y escucho ahí cerquita en mi oído que me dicen, oye, oye. Pero tan real que prácticamente sentí el aliento caliente de la persona en mi cara. Vea, yo salí corriendo mirando para todos lados. No había nadie. Y para remate, habían apagado todos los reflectores del lote. Lo que hice fue irme para donde tenía la moto, prendí los focos y ahí me quedé de pie esperando a que amaneciera. Días después, le estaba comentando a mi abuela lo que estaba pasando. Y ella toda sabia me dice que eso seguramente fue algo que recibieron y que lo tenían ahí guardado en alguna parte. Porque por los detalles, más que espanto, le sonaba a brujería. A lo que yo me instruí con un señor que él supuestamente sabía cómo enfrentarlas. Y me dio 2 bolitas de sal. Parecían las bolitas esas de los desodorantes. Me dijo, cuando te salga lo que es, tú te vas corriendo detrás y le tiras las bolitas. Si es bruja, se te aparece. Si es otra cosa, se va. Las siguientes noches también me tocó hacerlas solo, porque Almanza había pedido incapacidad por una fiebre que lo había llevado a urgencias. Esas 3 noches me las pasaba rezando y aunque sí sentía cosas, no se metieron conmigo. Bueno, al principio. Pero lo que más me asustaba era esa voz que se aparecía de la nada. La demora era que yo me concentrara en algo cuando de repente escuchaba ahí cerca a alguien que me decía, oye, oye. Yo en últimas incluso opté por no pararle bolas. Escuchaba la vaina y me hacía el loco. Lo último que sentí, eso sí fue en la última noche que hice solo y me asustó bastante. Fue como el llanto de una peladita. Yo no sé qué habrá sido eso, pero yo le di vueltas a toda esa vaina buscando por todos lados y no vi nada. Al rato pasó la vaina. Yo me dije otra vez, no le voy a parar bola. Y me puse a ver videos en el celular. Cuando de la nada me apagan el foco y de un manotazo me tiran el teléfono al suelo. Yo levanto la mirada asustado y nada más veo la sombra que pasa. Lo que hice fue correr detrás y le tiré las bolitas. Pero yo creo que mi error fue que me puse a perseguir lo que era. Porque yo veía la sombra donde se movía. Yo decía, eso seguro es alguien que me está molestando. Cuando veo que lo que es, pega un salto y se monta a un palo que estaba ahí a la orilla de la carretera. Ya yo estaba lejos de la bodega y no me había dado cuenta. Claro, yo me regreso a la bodega y cuando estoy en la reja veo a una vieja recostada en la pared en la parte de atrás de la garita. Nada más se le veía del cuello para abajo. Supe que era una vieja porque tenía un vestido blanco que le llegaba hasta abajo de la rodilla, que se le veía todo revolcado. Ahí en la reja pasé el turno. No fui capaz de entrar más. Además porque el aparato ese, el espante o lo que fuera, hacía un sonido así como cuando un radio no tiene señal. Bueno, igualito. Almanza regresó un domingo. Yo le comenté lo que había pasado y lo que me había dicho mi abuela. Y el man enseguida se pasó las manos por la cara. Ahí me echó el cuento de una noche que hizo solo y le hizo el favor a una muchacha de esas que piden chance en las mulas de prestarle el baño. Él dice que la dejó entrar, pero que la pelada se demoró en salir. Cuando él fue a ver qué pasaba, la encontró vomitando sangre en la taza. Que él quiso llamar a alguien para que la ayudara, pero la pelada se puso violenta a hablar un montón de incoherencias y se fue corriendo de forma extraña, casi como si fuera un animal. Cuando él regresó con agua para limpiar, se encontró que la vieja había dejado un bolsito de muñequitos. Él lo que hizo fue meterlo en un saco y colgarlo detrás de la garita por si regresaban a reclamarlo. Con esa gente nunca se sabe. Ahí estaba todavía el bolsito. Cuando nosotros abrimos eso, había una lata de esas de leche en polvo y adentro había como un rollo de ropa amarrado con una pita roja que en un extremo tenía una pluma negra. Nosotros desarmamos eso con una varilla. Yo que estoy abriendo eso y Almanza que se persigna como 7 veces casi que llorando. El trapo tenía adentro una camiseta de él que según él se la había perdido hace una semana. Pero lo más feo es que también había una foto de él y otra de su hijo. Esa vaina como que la mandaron a poner ahí con la muchacha esa que entró dizque a prestar el baño. Pero es el día y el man no sabe quién está detrás de esa porquería. Ahí está Almanza. Cada día está más enfermo y dice que aunque sea de día, cuando se acuesta a dormir, siente que alguien se le acuesta al lado. Él vive solo en una pieza porque de repente un día las cosas con la mujer cambiaron mucho. Peleaban por todo, se trataban mal y al final se dejaron. Dice que eso seguro es alguno o alguna que le tiene rabia a ella y por eso le están haciendo eso. Pero para saber quién es,
El caso es que desde que quemamos lo que había en el bolso ese, dejaron de pasar vainas en la bodega.